Bueno, bienvenidos a todos y a todas los que están conectados. Espero que sean muchas organizaciones de la Red Unidos por el Cáncer. Esta transmisión, este conversatorio que se llama El control del cáncer en Argentina hoy, es generado por Unidos por el Cáncer, la red argentina que tiene más de 160 organizaciones trabajando juntas. Y en este caso estamos trabajando este año por una campaña, por un Plan Nacional de Control del Cáncer, una campaña que van a encontrar en el chat de YouTube, y les pedimos que por favor se sumen los que no se sumaron y que por favor también nos ayuden mucho con la difusión. Hoy estamos con 28.000 firmas y queremos llegar a 30.000 lo antes posible, lo cual nos permite mucho más alcance e incidencia. Bueno, y esta campaña de Unidos por el Cáncer para el Plan Nacional la hacemos desde una comisión por el plan que logramos generar dentro de Unidos, que está compuesta por la doctora Julia Ismael, por Gabriela Burguiñón, por Gabriela Rodríguez Soriano, por Lucila Mandeli, por Macarena Fernández Iglesias, por Enlaría Barberio y Alejandra Iglesias. Les quiero agradecer mucho a todas por formar parte de esa comisión, ya que estamos en el primer conversatorio en el marco de esa campaña. Así que bueno, Gabriela Burguiñón, que nos va a estar acompañando acá, es directora de Desarrollo Institucional de Unidas. Y por otro lado, tengo el agrado de presentarles a todos ustedes a la doctora Julia Ismael, que es oncóloga clínica, exdirectora del Instituto Nacional del Cáncer y asesora científica técnica de ILAC. Julia es quien nos va a estar dando la presentación para el conversatorio de hoy. Así que ahora sí, sin más, los dejo con ella. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias por la presentación y la oportunidad y bienvenidos a todos los que se interesaron por este tema. Acá con las chicas somos unas apasionadas. Para ese mismo verbo existe otro más coloquial que es que hacemos incidencia en la temática. Pero bueno, de insistir van surgiendo las oportunidades y esperemos que esto llegue a donde tiene que llegar y que ojalá llegue a todas las personas. A ver Julia, pero si... me parece que Gaby Burguiñón va a estar levantando preguntas del público, así que siéntanse tranquilos, pregunten todos lo que se les ocurra y las dudas que tengan en el chat de YouTube, por favor. Gabriela va a estar levantándolas, por ahí no se preocupen si no las hacen en el momento, por ahí esperen unos minutos, pero por favor anímense a preguntar, que es muy importante para nosotros conocer sus inquietudes. La doctora estaba muy abierta a responder. Perfectísimo. Exacto, exacto. Que esto, como el nombre lo dice, es un conversatorio. Intentamos que haya un ida y vuelta. Yo voy a ir pasando algunos conceptos teóricos y cuestiones de forma o de marco para que sepamos por qué es importante hablar de esta temática y por qué el control del cáncer en la Argentina debe ser puesto en agenda. Acá, ahí va. Estas son mis declaraciones. Como bien mencionó Mari al principio, fui la directora. Uy, ¿qué pasó? ¿Salió la diapo? ¿Se ve bien? ¿Está bien? Ah, Sí, a se mí ve se me bien. borró, a mí se me borró, se me salió de la pantalla, pero bueno, a ver, no Tranqui, sé tranqui. dónde. Volver. Ojalá tranquila, Julia. Ahí está, ahí está. Ya lo voy a ver. Bueno, trabajé en el Instituto Nacional del Cáncer de Argentina, fui la directora y durante la gestión iniciamos y propulsamos el primer Plan Nacional de Control del Cáncer Quinquenal de nuestro país, que tuvo vigencia hasta el 2022. Y por eso es que también estamos muy interesados en volver sobre esa temática. Esta es la agenda y el temario propuesto para hoy. ¿Por qué es importante hablar del cáncer? ¿Cuál es la situación actual en Argentina y en la región? ¿Qué significa el control del cáncer? Porque uno lo repite a veces y para saber precisamente a qué nos referimos, cómo vienen a jugar los planes nacionales de control del cáncer, el rol de las organizaciones de pacientes y qué podemos hacer hacia futuro. Entonces, ¿por qué es importante hablar del cáncer? Porque no es solamente una patología. Cuando uno habla de cáncer, tiene que tener en cuenta todo el fenómeno acompañante, que es también hablar de acceso, de inequidades, de tiempos de información y acompañamiento. Por eso es tan importante y se constituye un desafío sanitario, social y económico.
Por eso el abordaje tiene que ser multidisciplinario y con todos los actores de la sociedad, eh, no solo médica, de todos los actores. ¿Y cuál es la situación actual del cáncer en Argentina y en Latinoamérica? Digo en Latinoamérica porque entiendo que va a haber, habían invitados y se iba a transmitir a otras partes de la región. Y como vemos, los colores son bastante parecidos. Este mapa de colores habla de la incidencia, o sea, la cantidad de casos nuevos de cáncer en general a nivel mundial. Y vemos que nuestra incidencia es media a alta. Todos los países más oscuros tenemos incidencia media alta. Uruguay es uno de los que destaca en nuestra región. Y en esto nos parecemos a los países desarrollados. Si vemos América del Norte, Europa, Oceanía, Japón, son los más oscuros. O sea, tienen alta incidencia, número de diagnósticos nuevos por año elevados. Pero cuando vemos la mortalidad, ahí se abre la diferencia. Nosotros también tenemos una mortalidad media alta, que son los colores más oscuros, pero aquí nos parecemos más a países africanos, a Asia, a Europa del Este y no a los países desarrollados. Dicho en otra manera, de otro modo, la incidencia y mortalidad, si uno ve desde el año 2022 y la proyección hacia el 2025, la tendencia es a aumentar tanto en hombres como en mujeres, tanto la mortalidad como la incidencia. Y podemos verlo en otra forma. Para el año 2022, la cantidad de cánceres nuevos eran las figuritas de color oscuro, y lo que se proyecta para el 2045 es exactamente para toda Latinoamérica el doble de casos nuevos. Y lo mismo pasa con las muertes debidas a cáncer. Entonces, en esta proyección, vemos que es una enfermedad importante porque tiene alta carga, hay muchos diagnósticos nuevos y hay una alta mortalidad por esta patología, pero también lo preocupante, y lo más preocupante, es que la tendencia está en aumento, que lo que se espera con la carga de la enfermedad es que siga increciendo, y es por eso que tenemos que hacer algo que significaría hacer alguna estrategia de control del cáncer. Pero, ¿qué sería hacer control del cáncer? Hace mucho tiempo se definió, para que el control del cáncer sea eficiente, o sea, que podamos reducir la cantidad de muertes por esta enfermedad, una cuestión que se llama la línea de cuidado continuo en la enfermedad. Esto significa, a ver asociado a una planificación estructurada. La línea de cuidado continuo está constituida por la prevención primaria, la prevención secundaria, que es el tamizaje o screening, diagnóstico y tratamientos oportunos y de calidad. Si bien está autodefinido qué es oportuno y qué es de calidad, es importante que si uno hace diagnósticos y tratamientos de esta patología, sean en el tiempo que corresponde y no como suele pasar, que hay tantas demoras en todas estas fases. Entonces, diagnósticos oportunos y de calidad, el cuidado de los sobrevivientes y cuidados de fin de vida en caso de corresponder, o los cuidados paliativos. Esto fue publicado hace varios años por la ACS, la American Cancer Society, en el año 2019, pero es un modelo que está bien conocido, y esto es lo que quiere decir, que no nos podemos enfocar en alguna estrategia en particular, que debemos hacer todas las estrategias en simultáneo para poder bajar la mortalidad. Quiere decir que no podemos solamente salir hacer frenéticamente mamografías, PAP, colpo, si después no tenemos asegurada lo que sigue, el diagnóstico, tratamiento, cirugía, de quimioterapias, radioterapia o lo que fuere. Debemos tener toda la línea la línea de cuidado continuo asegurada como parte de la estrategia del control del cáncer eficiente. Y esto debe estar, por supuesto que no se puede hacer de un día para otro, debe hacerse una planificación estructurada que vaya escalonando y cubriendo todas las áreas y a toda la población bajo cuidado.
Y esto se hace, y fue lo que estuvo guiando el desarrollo del Plan Nacional de Control del Cáncer de Argentina, que como les comenté, abarcó el año 2017 al 2018, perdón, la línea basal se construyó en el 2017 hasta el 2022 inclusive. Nadie dice que esto que les comenté sea fácil, sino que es lo que está demostrado y basado en la evidencia, pero en nuestro país tenemos algunas cuestiones más a tener en cuenta cuando uno va a desarrollar una política pública como esta que estamos hablando del control del cáncer. Tener en cuenta que el sistema de salud argentino es fragmentado, que conviven los tres subsectores, que es el sector público, la seguridad social y el privado, con múltiples canales de vasos intercomunicantes. Este modelo lo describió una investigadora mexicana que fue la que pudo plasmar y simplificar la complejidad que tiene el sistema sanitario argentino en el 2011. Entonces, estos tres subsistemas a la vez están inmersos en un país con un sistema de gestión federal de la salud. Es decir, que cada provincia tiene autonomía en la gestión de la salud, de la seguridad y la educación, y por lo que cada provincia puede tomar decisiones autónomas sobre su población a cuidado y por lo que las 24 jurisdicciones de Argentina tienen en su interior todos estos tres subsistemas a su vez, o sea que la cantidad de subsistemas a los que puede acceder un ciudadano y otro varía ampliamente según donde a uno le toque atenderse. Si depende, no va a ser lo mismo tener la seguridad social de la provincia del Chaco que la de Chubut, que la de Neuquén, y así sucesivamente. Y esto es una cuestión que también nos desvela que para esto viene a dar una solución, ya me adelanto un poco a la charla, que el Plan Nacional de Control del Cáncer viene a ser una herramienta estandarizada de cuidado para toda la Argentina, independientemente del lugar donde viva o la cobertura que tenga. Y por esto siempre repetimos que el código postal no sea el determinante del cuidado que uno vaya a recibir. Y a su vez, hay inequidades que tienen que ver según donde uno viva. Esto es un esquema publicado por el American Institute for Cancer Research, donde, si bien parece un poco complejo, se los voy a comentar despacito y así lo van a ir comprendiendo. En cada uno de estos puntos acá arriba son enfermedades diferentes de cáncer. Todos los cánceres agrupados, vejiga, mama, cuello, colon y así sucesivamente. Y acá tenemos la probabilidad de sobrevida a 5 años. Los puntos oscuros son qué pasa con la sobrevida a 5 años para todos los cánceres en los países desarrollados. Los puntos oscuros son los lugares que tienen mayor desarrollo humano, en los de medianos ingresos y en los de bajos recursos, cuál es la sobrevida para todos los cánceres. Y vemos que en los países de bajos ingresos es del 30% la sobrevida y es del doble en los países de altos ingresos para cualquier cáncer. Entonces quiere decir que el lugar donde uno vive determina el resultado de la enfermedad que que padece. Pero lo más significativo de este gráfico es que si uno ve en cáncer de mama, por ejemplo, la diferencia que hay en los países de altos ingresos con los de bajos es más del doble. O sea, la probabilidad de sobrevida de una persona en un país de bajos ingresos es un poquito más de 40%, y si te toca vivir en un país de altos ingresos, es del 90%. Y pasa lo mismo en cáncer de cuello, donde la brecha entre altos y bajos ingresos es amplia, y de colon. ¿Y por qué marco estas tres patologías? Porque estas tres son precisamente las tres que tienen estrategias de tamizaje probadas que, implementadas y llevadas a cabo, reducen la mortalidad causa específica. Entonces, esto que les mostré, el índice de desarrollo humano a nivel global,
También se reproduce, como les decía, nosotros tenemos tres subsistemas de salud, de cuidado, el privado, el de la seguridad social y el público. Tenemos 24 jurisdicciones y a esto le agregamos una complejidad es igual en todas las provincias. Hay provincias con muy bajo desarrollo humano, como las provincias del NEA, del NOA, y otras con muy alto, que son los colores más claritos, celestes, y entre los que está Cava y la región de la Pampa húmeda. Entonces, a esto vayan haciendo las cuentas de la complejidad y la diversidad geográfica, socioeconómica y política que hay a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, resumiendo, en nuestro sistema, nosotros pretendemos desarrollar un nuevo plan de control del cáncer en un sistema de salud argentino que tiene múltiples subsectores, un sistema federal y con una distribución desigual de los ingresos. Entonces, esto hace una ecuación que incrementa o exacerba las inequidades o las desigualdades entre los que más tienen y los que menos. Ahora, yendo a la vez sobre otras cuestiones que también son muy importantes, que tienen que ver con las barreras que tienen las personas al sistema de salud. Esto fue investigado y llevado adelante por investigadores del Instituto Nacional del Cáncer hace un par de años, en el 2017, donde se evaluaron las barreras y facilitadores de las mujeres en toda su trayectoria de hospitales públicos de la provincia de Santa Fe. Lo primero que se hizo fue identificar esas barreras de las mujeres. Fue un estudio cualitativo que llevado adelante por la doctora Ramos y Cecilia Stro en el 2018, perdón. Y lo que logró es identificar tres niveles de barreras, a nivel personal, las cuestiones que las mujeres tenían financieras, creencias, interpersonales, es decir, el núcleo familiar o el entorno directo, laboral, y todo esto que veníamos contando del sistema de salud, que es uno de los entornos, uno de los niveles de barreras que tienen las personas para acceder al sistema de salud. Entonces, vemos que la enfermedad, el control del cáncer, no tiene que ver solamente con ser oncólogos y saber prescribir tratamientos de quimioterapia, o de radioterapia, o de cirugía, o lo que fuere. Es tener un conocimiento acabado, integral. Por eso les decía que es un fenómeno no solo de salud, sino también sanitario y social, porque las barreras son a varios niveles individuales, interpersonal y del sistema de salud. Y como les decía, este es el desglose, pueden verlo en detalle en la publicación que es abierta de la Revista Argentina de Salud Pública. Em, en cada nivel se categorizaron los tipos de barreras que tenían las mujeres y se fueron estratificando y viendo que por distintos subtipos, si vivían muy lejos, el miedo, la percepción del estado de salud de enfermedad, los tabúes y demás. Y los que tenían que ver con la familia, el trabajo, la comunicación médico-paciente y los institucionales del sistema de salud. Y luego estos factores, cómo las mujeres podían identificar algún tipo de facilitadores. Y luego se vio cómo esto impactaba en el proceso de atención de las pacientes, porque una vez que se identificaron las barreras a las que las mujeres se enfrentaban en su cuidado, en su cuidado de salud, se investigaron cómo, en qué momento impactaban y cuál era la demora y cuánto se apartaba del estándar, porque hay definiciones de estándar, desde que uno tiene el diagnóstico, cuánto tiempo, hay un tiempo máximo que tiene que pasar para que la mujer empiece la quimioterapia o el tratamiento primario y demás. Entonces se midieron las demoras de los hospitales. Y acá no pretendo que vean todo, pero por ejemplo, del diagnóstico a la cirugía se definieron distintos tiempos, tiempo 1, 2, 3. Tomo uno al azar. Del diagnóstico a la cirugía,
El tiempo óptimo es de 20 días y las mujeres estuvieron el 54% solamente en ese tiempo óptimo. Sin embargo, estuvieron con demoras y por fuera de ese plazo 46%. Y acá tenemos el rango de demoras hasta de 160, casi 160 días, cuando el estándar es de 30 días. Entonces ahí vemos cómo hay una gran divergencia en los tiempos desde lo que se pretende, lo que está definido, como en los papers y en la evidencia, a lo que realmente sucede en nuestros hospitales. Esto se hizo en cáncer de mama, también se reprodujo en cáncer de cuello, donde se midió la adherencia al triage en contexto de tamizaje con autotoma, que es con el test de BPH en las provincias de Jujuy, y se vio también que las distintas barreras a las mujeres, de las que las mujeres tenían, eran subjetivos, socioculturales, estos serían los personales, socioculturales e institucionales, tal como fue también descrito en el cáncer de mama. Y Julia, como perdón, observación, sí, tenemos acá una pregunta de María. sí. ¿Yo? Ay, gracias, Gaby. Te había levantado la mano, pensé que por ahí se veía. Sí, Julia, antes que nos vayamos para otro lado, algo muy interesante que Sí. nombraste fue que vos comparabas los tiempos que habían detectado que las personas habían tardado entre el diagnóstico y el tratamiento o cualquier instancia con un tiempo óptimo. ¿El tiempo óptimo de qué fuente sale? Sí, me parece muy interesante saber. Salen de las publicaciones por patología y por ¿De una guía tratamientos clínica, ponerle adyuvantes, estandarizar, claro, de una guía clínica o hay algo, por ejemplo, de de guías OMS o de clínicas. OPS, guías clínicas, ok. Exactamente. Sí, 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 sí. Hay referencias en todo. Y por ejemplo, los documentos de los programas de cáncer de mama, de cuello y de colon tienen todas Ujú. las tablas con las referencias para cada uno de los tiempos en los programas de navegación, porque lo que se busca es llevar lo más cerca posible de lo estándar a esos tiempos, acortarlos al máximo y están esas tablas en los documentos publicados en forma abierta. Así que se pueden tomar como referencia ¿Y eso si son están medio las citas. universales a nivel mundial? Las guías clínicas Sí, suelen ser universales, ¿no? Sí, 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 sí. buenísimo. Muchas gracias, Julia. Ok, y bueno, entonces lo que se vio para ambos estudios es que las demoras ocurrían en todo el circuito de atención, las barreras son condicionantes de las demoras, que son comunes a las instituciones. En varios hospitales se vio y las barreras, los niveles también se repetían, pero hay barreras específicas en cada institución. Por ejemplo, hay algunas que no tienen inmunohistoquímica, entonces tienen mayor demora porque tienen que derivar las muestras. Entonces, por dar un ejemplo, o que no tienen anestesista o tienen muy acotados los días de cirugía, de quirófano, entonces los turnos para cirugía se demoran. Entonces hay barreras que son puntuales de cada institución y lo que se requiere es una gran articulación entre los efectores locales y provinciales para mejorar esa articulación y acortar las demoras. Posteriormente, estos, como les decía, son del año 2017-18, se hizo otro estudio en el 2021, un estudio cualitativo de las barreras al acceso desde la perspectiva no solo de los pacientes, sino también de los oncólogos, y en este se incluyeron otras patologías, la hizo Ipsos para Olcan, em, y la muestra fue de 400 pacientes del AMBA. Era también describir y comprender la experiencia de los pacientes con foco en las oportunidades de mejora en los pacientes que tienen con cáncer. En este no solo incluyó mama, colon y cuello, sino que también se incluyeron otras patologías como próstata y hematológicos. Y la otra característica es que no fue exclusiva del subsistema público, sino también se incluyeron pacientes con la seguridad social como PAMI o IOMA o algún caso menor de cobertura privada. Entonces, como veníamos hablando, el cáncer llega a la vida de las personas a multinivel. Fue lo mismo que se vio en las encuestas que les mostraba del Instituto Nacional del Cáncer, desde el sistema de salud.
a nivel macro, interpersonal y personal, y afectan en distintos aspectos. A nivel personal, cuando uno recibe el diagnóstico, enterarse es un momento en que en general se describe como un momento confuso, que las personas eh, en el temor muchas veces quedan paralizadas y el principal temor es enfrentar la muerte. A nivel interpersonal, cambia la dinámica dentro de la familia y también cómo relacionarse en su entorno, en la familia, con el médico, con otros pacientes con cáncer, en su entorno laboral. Y a nivel del sistema de salud es enterarse de un montón de trámites o cuestiones o funcionamiento de cosas que de golpe tiene que hacerlas todas juntas y, y bueno, y eso cambia significativamente según si uno está en el sistema de salud público o privado. Como una cuestión importante y relevante de esta encuesta, que 6 meses fue el promedio desde la aparición de síntomas hasta el diagnóstico, lo cual es un periodo larguísimo de tiempo, 6 meses, medio año, debido a todas las barreras que tenía que ir pasando la persona hasta que tenga el diagnóstico preciso. 6 meses es importante. Y como partes de detección de programas de tamizaje fue muy baja, la forma en que lo diagnosticaron el cáncer fue de un 12%. em, para el total de la muestra, pero los que tenían cobertura privada con prepaga era el doble y un poco menor en los que no tenían prepagas. Como un dato de importancia a destacar, siendo que hay programas de tamizaje y que son públicos, tanto para colon, cuello y mama. Y de estos que se diagnosticaron ya con síntomas, que es casi el 70%, los que fueron sintomáticos eran de cáncer colorectal. Así que ahí muchas alarmas y warnings porque es una patología que puede detectarse con un test de sangre oculta en materia fecal que es una no invasivo, no requiere preparación, así que como dato de interés. Entonces, también en esta encuesta, la conclusión fue que existían diversos obstáculos en la atención del paciente oncológico, que hay profesionales entrenados en la comunicación efectiva, que mejoran la trayectoria del paciente, pero eso ocurre cuando ya el paciente llegó al sistema de salud, porque antes tuvo que sortear un sinfín de obstáculos, como les mostraba, 6 meses para un diagnóstico es un tiempo más que prolongado. Y a esto, a esta problemática, ¿cómo vienen a cuajar los planes nacionales de control del cáncer? Perdón, Esta María, antes publicación, de sí, seguir, tenemos una pregunta que nos dicen cómo se puede acceder a las publicaciones que estás compartiendo. Me imagino que están todas online, quizás después podemos compartir los links para que las personas de las distintas organizaciones puedan totalmente, o les acceder por pasamos mail. los PDFs. Sí, 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 sí. Están en la Revista Argentina de Salud Pública con los nombres de los títulos, les va a aparecer. Pero igual le Gracias. podemos pasar los papers, sí. Perdón, Gaby, podemos hacer una síntesis después de la charla de Julia y adjuntar los links y enviar a toda la red de Unidos por el Cáncer. Le podemos hacer llegar a todos un resumen, así estamos todos conectados. Buenísimo. Bueno, en esta publicación del año 2021, donde se analizó el estado del control del cáncer en Latinoamérica, en el cual tuve la oportunidad de participar, vemos que de todos los países, muy pocos tenían algún programa, algún plan de enfermedades crónicas no transmisibles en CD y solo un puñado contaba con un plan de control del cáncer formal. Y en esta página que les recomiendo muchísimo y en la próxima charla que tengamos sobre planes de control del cáncer la vamos a ver bastante más en detalle, que es la ICCP, que es una organización que
promueve el desarrollo de planes nacionales de control del cáncer a nivel global y que depende de UICC. Es ahí donde está alojado todavía nuestro plan, que fue revisado en el año 2023 y le dieron un puntaje que los colores hablan del grado de desarrollo del plan de control de cáncer, los que lo tienen. Y los que están en gris son los que no tienen planes publicados. El nuestro tiene un índice que eso fue a posteriori, que les dieron índices de puntaje. En nuestra región todos, la mayoría tenemos casi el mismo la misma tonalidad y es similar a la de Canadá por la fortaleza que da cobertura a casi todos los dominios que se consideraron para su evaluación. Luego veremos, porque eso hay que verlo un poquito más en detalle en el próximo encuentro, pero solo decirles que acá pueden visitar y ver todos los países en qué estado están sus planes, consultarlos y verlos, y con este score que desarrollaron hace no mucho, se puede ver la fortaleza que tiene cada plan y acá están los valores de referencia. Entonces, para nosotros, nuestros desafíos pendientes son fortalecer programas de detección y priorizar el cáncer a nivel de salud pública, porque las estrategias de prevención primaria y secundaria son las más costo efectivas, es decir, que con una baja inversión tienen gran impacto en bajar la mortalidad causa específica. Desde los profesionales de la salud, sobre todo desde la pospandemia, sentimos y estamos sobrecargados de trabajo, sobre todo de trabajo administrativo, sobre todo también en las primeras etapas del tratamiento de los pacientes, porque necesitan mucha más contención y nosotros como profesionales precisamos estrategias de comunicación con lenguaje sencillo para contener, llegar bien a las personas con la información necesaria y apoyarlos sobre todo en lo que sea el trayecto o la línea de cuidado continuo para que puedan gestionarse sus cuidados adecuadamente a través del sistema sanitario. Y desde los pacientes o las organizaciones no gubernamentales, generar programas de apoyo que favorezcan el manejo, apoyando, dando información, dando acceso al personal de soporte relevante, por ejemplo, colaborando con otras profesionales, soporte en temas administrativos como la herramienta la herramienta, ¿cómo se llama, María? Para ¿Cuál, consultar trámites administrativos. pero cuál de todas, la que somos ¿De dónde quiero nosotros? estar? Mundo Cáncer tiene unas guías de Mundo trámites Cáncer. publicadas, sí. Publicamos guías de trámites para todos, justamente lo que dice Julio, porque nos dimos cuenta que era una barrera muy, muy grande y que era simple de resolverse, era estar actualizado en cómo se hacen los trámites y publicarlas y que alcance la mayor cantidad de gente posible. Bueno, son algunos de los roles que podemos adoptar desde el tercer sector para los Ujú. pacientes. Exacto. Entonces, para redondear, el cáncer es un problema de política pública, no es solamente una enfermedad, porque afecta en mayor medida a las personas con menores recursos. Ahí vimos que el índice de desarrollo, ¿se acuerdan los puntos azules con los naranjas? Las personas de menores recursos tienen menores chances de sobrevida y es por eso donde hay mayor impacto. Y hay evidencia con estas estrategias eficientes como los planes de control del cáncer que pueden mejorar o achicar esa brecha que hay entre los puntos de alto y bajo desarrollo. En nuestro país tenemos un grado mayor de complejidad, que el sistema de salud es altamente fragmentado por estas características que les contaba de los tres subsistemas en un país federal con una distribución desigual de los ingresos, cuya carga de enfermedad van a ir aumentando la incidencia y la mortalidad a lo largo del tiempo, y por lo que requiere urgentes intervenciones sanitarias para aplanar la curva
y achicar o tender a minimizar esa brecha que existe entre los que más tienen y los que menos. Y acá tiro algunas sugerencias o algunas ideas que podemos conversarlas sobre el rol de las organizaciones de pacientes, que a mi entender es un actor estratégico en todo lo que es la gestión y el control del cáncer, porque lo que hace es visibilizar las necesidades reales, porque está cerca de las personas, acompañando a los pacientes, puede generar evidencia social como el estudio MAPEC, participando en advocacy, que es lo que estamos haciendo en este momento, y también siendo el actor que solicite y le pida al Estado o al Poder Ejecutivo o al Legislativo rendición de cuentas de en qué están y qué están haciendo para tremendo problema de salud pública como lo que es el cáncer. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil no son solo observadores externos ni personas que solo padecen la enfermedad, sino son parte fundamental del ecosistema del control del cáncer, y estas son las cuestiones en las que podemos participar, siendo no solo desde el acompañamiento, sino moviéndonos hacia la incidencia en políticas a través de campañas, de navegación de pacientes, promoviendo el acceso, impulsando la legislación, promoviendo educación para los pacientes, acompañantes y mismo para algunos decisores que muchas veces no todos tienen toda la información que la sociedad civil como actor permanente y presente en el territorio conoce, y la participación activa en políticas públicas, que es el rol que de hecho se tuvo, que el Plan Nacional de Control del Cáncer de Argentina tuvo un capítulo específico para las organizaciones de pacientes y participaron en forma de grupos focales. ¿Y qué podemos hacer para mirar para adelante? ¿Qué nos queda para el futuro? ¿Cuáles podrían ser las prioridades? Buscar alguna manera de prevenir, fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano, que son las estrategias más costo efectivas, como les decía, pero siempre atendiendo a la línea de cuidado continuo. Intentar mejorar el acceso oportuno. El oportuno significa que sea en el tiempo, en los tiempos estándares, o lo más cerca al tiempo estándar. No, si el estándar son 45 días, no puede ser que nosotros tengamos 180 días para una videocolonoscopía en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuando el estándar es de hasta 45 días. Em, Necesitamos, para tomar decisiones, desarrollar datos y registros para que las tomas de decisiones sean basadas en la evidencia, el fortalecimiento de recursos humanos y siempre teniendo la perspectiva de la equidad, que es dar a quien más necesita los recursos que estén disponibles. Y también escuchar y poner al paciente en el centro de la escena, dándole voz y protagonismo no solo al paciente, sino también a los cuidadores y a su entorno, porque como ya lo hemos visto en las publicaciones, una de las principales barreras o de las primeras son las personales y del entorno social del paciente, y es donde debemos encontrar ese insumo, cuáles son las barreras y poder identificar los facilitadores para ir allanándolas progresivamente. Creo que esta era la última. Hoy. Julia, Bueno, espectacular. Muchísimas acá gracias. se subduplicó el control del cáncer, entonces no solo, creo que esto ya quedó claro, pero decirlo que no es solo de disponer de la última droga, el último tratamiento, sino también depende de tener sistemas de salud capaces de garantizar el acceso y la continuidad y equidad para todas las personas. Y ahí sí, esta es la Ahora última. sí. Muchísimas gracias, Julia. Espectacular. Espectacular. Antes de que cortemos la transmisión, le pregunto a Gaby si tiene alguna pregunta, si no, yo tengo una.
Sí, no hay preguntas en el chat, yo también tengo una pregunta, pero empezá vos, María, y sigo yo. Es porque nos quedan unos minutos y son cosas que está bueno que las digamos. La verdad que tu presentación me encantó, fuiste de pe a pa, hiciste un recorrido hermoso y nos llevaste hasta los próximos pasos. Estuvo buenísima. Pero ya que te tengo, te quiero aprovechar para que le cuentes a todos cómo si tendrías que diferenciar un Plan Nacional de Control del Cáncer con los programas actuales, porque hoy en Argentina hay unos programas se llama Programa Nacional de Cáncer de Mama. No sé si es de control de cáncer de mama o de cáncer de mama, por ejemplo, hay varios, pero me parece que está bueno que aclaremos la diferencia entre un programa está a cargo del Ministerio de Salud a un Plan Nacional de Control del Cáncer. Sí, se puede hacer así de una manera simple. Sí, 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 totalmente. El programa se enfoca en una patología y es exhaustivo y el programa, por ejemplo, del cáncer de mama de Argentina tiene el foco en el tamizaje, en la Ujú. prevención secundaria. Entonces, está muy abocado, no exclusivo, pero muy abocado al tamizaje basado en mamografía y luego al seguimiento, pero no es específico de garantizar el acceso a la cirugía, al diagnóstico anatomopatológico y toda la línea de cuidado continuo. También está el programa de cuidados paliativos, que también es exhaustivo, el de cuello. Cada programa tiene un foco, un Ujú. objetivo para una patología. Y la cuestión del plan nacional es que integra a todo el control del cáncer con todas sus aristas, incluyendo también el cáncer pediátrico, los oncohematológicos, los registros, la prevención primaria, que no está incluida en ninguno de estos programas, Claro. porque la prevención primaria que tiene que ver con mejorar el estilo de vida, por ejemplo, la cesación tabáquica, el control del peso, las otras crónicas no transmisibles como la hipertensión y bla, están en otra dirección, Ujú. en otro sector del El ministerio. Ministerio. Y lo que hace el programa es integrar, el Plan Nacional de Control del Cáncer, integra la línea de cuidado continua completa que por ahí puede quedar algo fuera si uno se enfoca solo en un programa. Genial. Podría seguir preguntando de toda la vida yo a Gaby, así que preguntale vos Y porque yo yo acá, podemos estar sí, también. esto, No, yo quería preguntar en relación a esto último que venías diciendo, que justamente cuando pensamos en el abordaje del cáncer, pensamos en esta línea de cuidado integral con todas sus etapas, que me imagino que cada una tiene sus complejidades y sus barreras específicas, pero quería saber si vos identificabas que hay alguna de estas etapas que quizás sea más urgente de abordar en Argentina. Hablaste mucho, por ejemplo, de la demora en los diagnósticos. No sé si quizás la etapa diagnóstica es la que veas que hoy en día es más urgente o si tenés otra mirada al respecto. En verdad, como les decía, las decisiones tienen que ser tomadas basadas en datos. Y los datos para las políticas públicas son la epidemiología. Y si uno ve cuáles son las patologías más prevalentes, son para el cáncer de colon, el cáncer de mama, como causas de mortalidad, y el de pulmón. Y para las dos primeras hay una estrategia de tamizaje. Entonces, si uno tiene que priorizar, dónde poner los esfuerzos o por dónde empezar, tendría que empezar por las patologías que tienen alguna estrategia costo efectiva para impulsar los programas de prevención y detección temprana, o en el caso del cáncer de pulmón, los programas de cesación tabáquica, Ujú. o también esta cuestión que hay una discusión semántica que le dicen screening, pero en realidad es diagnóstico temprano porque la es, OMS declaró que no se dice screening de cáncer de pulmón en la última asamblea, lo que vos ¿viste? adelantaste. ¿Viste? Sí, señora, no se ¿Viste? dice screening, lo digo oficialmente Porque en es la una charla. población, es hacerle estudios a una población de muy alto riesgo y no es screening propiamente dicho, pero ¿Cómo se le puede decir? eh, Porque lo están haciendo bastante en también, otros lugares, se está discutiendo el tema. Sería lo buscar, no, ¿cómo se dice? Sí, población dirigida, escanear a población específica para detectarlo a tiempo. claro, es diagnóstico temprano. Diagnóstico temprano. Antes que tengas síntomas, vas a buscar una lesión cuando por ahí todavía tenés chances de hacer un tratamiento, pero Pero es una considerando población ciertas de muy alto variables que, riesgo. claro, sí, sí, con hombres mayores de 70, me parece, con más de 20 cigarrillos diarios por más de 5 10 años. years. Sí.
Acá exactamente. tenemos una pregunta en el chat que dice si correspondería Perdón, o si... Gaby, una cosita. Le quiero avisar a Julia que tuvimos más de 35 personas, no sé cuántas hay ahora, pero para un tipo de charla sobre cáncer, ¿no? Me parece que es un montón, estoy muy contenta. Perdón, Gaby, pero quería que Julia sepa eso antes de responder porque la audiencia está buenísima. No, está bien. Pregunta si correspondería incorporar en programas de cáncer puntos como la producción pública y o local de medicamentos para disminuir los niveles de dependencia. Totalmente, lo teníamos desarrollados, sobre todo la producción pública de opioides, con un laboratorio público de la provincia de Santa Fe, que era el laboratorio LIFT, donde se consiguió productos estables en cápsulas para que los pacientes pudieran acceder al tratamiento en forma gratuita y supervisada a través del programa. Y también había un proyecto de tener preparaciones para la colonoscopía, que es un producto caro y en muchos sectores es prohibitivo para realizarse el estudio, la purga. También estaba trabajando en un proyecto para la producción pública de medicamentos. Y por supuesto que sí, porque hay muchos medicamentos que ya tienen la patente vencida, sin embargo son productos nobles de bajo costo y por eso es que a veces están en falta, justamente porque la industria no lo ve como un negocio y entonces es el Estado quien tiene que tomar ese rol y producir estas drogas como el metotrexate o drogas que son de coadyuvantes para algunos esquemas tradicionales. Espectacular. Eh, ¿Tenemos preguntas, Gaby? Porque yo creo que Tengo otra pregunta por acá. Dice si hay alguna manera de acortar los tiempos, me imagino si tenés alguna experiencia de estrategias que se han usado, para acortar los tiempos desde la sospecha hasta el resultado de la biopsia. Ahí es compleja porque la sospecha es que ya la persona, antes que empiecen los síntomas, sería, o Yo hasta me el imagino que quizás resultado. algún resultado con algún hallazgo sospechoso en algún En la control. imagen y bueno, eso depende de tener laboratorios de anatomía patológica en el lugar donde estamos y que el circuito después también a veces es tener convenios, porque si de repente una provincia no lo tiene y puede tener convenio con otra para hacer la inmunohistoquímica o las pruebas más específicas y con eso también se acortan los tiempos, pero es hacer ingeniería de procesos, de ver cuál es la barrera específica por cada lugar. Perfecto. sabes que eso nosotros lo estudiamos un poco y es muy específico por el lugar tal cual le dice Julia. No hay como nada universal que podamos decir esto es así en toda la Argentina por la fragmentación del sistema, como bien explicó. Hay que ser específico hasta con evaluar qué hay que hacer en cada lugar y con cada cobertura. Esa es la complejidad que Exactamente. tenemos. Nuestro plan tiene que ser muy estructurado. Ujú, ujú. Cada provincia como que identifica cuellos de botella diferentes y en algunas provincias en particular la cuestión de la anatomía patológica es uno de sus principales cuellos de botella. Así que Pues es importante. un tema interesante por el cual se da bastantes demoras en ese punto. Y acá tengo otra última pregunta que entiendo que también refiere a si se puede incorporar en un plan de control de cáncer la vinculación con la investigación local de patologías sin tratamientos efectivos, porque existen otros lugares en donde se financian ese tipo de investigaciones. Sin tratamiento, quiere decir, deben ser algunas patologías raras o poco Ujú. frecuentes que sean experimentales. Tal vez es por ese lado. Eso entiendo, sí. La vinculación salud-ciencia, asociación de pacientes para la investigación de patologías sin tratamientos efectivos. Sí, puede ser eso. Em, Hay un componente que tiene el plan, que no solo es la línea de cuidado continuo, sino que tiene algo transversal, es la calidad, los datos y la medicina basada en la evidencia, que es la evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, también la forma de hablar en cualquier recomendación tiene que ser basado en la evidencia. Entonces, dentro del INC teníamos un área era evaluación de tecnologías sanitarias, que cuando había una patología o una situación específica o que no teníamos una respuesta tan estándar,
se hacía una revisión de la evidencia para ver si había alguna cuestión. Y por otro lado, habían líneas de investigación eh, patrocinadas por el Estado, donde se llamaban a convocatorias para investigadores locales para patologías por áreas. Por ejemplo, hay regiones como el NOA que tienen alta incidencia en tumores de la vía biliar, que no es algo habitual para todo el país. Entonces se convocaban investigadores que hagan investigación, valga la redundancia, sobre esas patologías regionales o relacionadas a que tenían sí alguna agrupación genética o del estilo de vida o lo que fuere propias de cada región. Así que por esos dos lados, la investigación local era financiada por el Estado, y si no, buscar evidencia en otros sitios a través de las evaluaciones de tecnologías sanitarias. Buenísimo. Gracias, Julia. Bueno, acá ya respondimos todas las preguntas del chat. Perfecto, y creo que estamos en tiempo, Vamos así en que hora, qué vamos. buena columna esto. Estamos súper joya. Después vamos a ir a hablar de presupuesto, podemos ir a hablar, digo, para los próximos titulares, chicas, ¿eh? No hoy. Vamos a hablar de si el Estado hoy está en condiciones de tener un plan nacional, si hay que si hay que legislar, si el Ministerio puede hacerse cargo de algo así. Esto va a seguir con varios conversatorios más, vamos a invitar a más personas especialistas en diferentes temas. Y la Comisión de Plan Nacional, de las que las chicas son miembros, va a seguir trabajando duro en esta campaña. Los vuelvo a invitar a todos a firmar la campaña de Change y a difundirla en sus redes para que logremos más firmas. Y muchísimo agradecimiento a las dos, Gaby Gruñón y Julia Esmal, por estar aquí hoy en este conversatorio. Un beso enorme y excelente presentación. Gracias a todos los que se sumaron y bueno, nos comprometemos a mandar los papers, así los tienen a mano y lo pueden consultar. Sí, muchas gracias a todos los que se presentaron, que ahora ya hay 37 personas, ahora me están diciendo por cucaracha, ahora mismo siguen 37 personas conectadas. Muchas gracias.